Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarles los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. Y hoy en Punto Género vamos a estar hablando de libros de literatura infantil, libros para niñas, niños y adolescentes y niñes también. Nuevas narrativas que han surgido al ritmo de los tiempos feministas. La literatura toma nuevos temas ante los cambios profundos que acontecen en la sociedad. ¿Cómo incorpora esta disciplina del arte las leyes del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la demanda de educación sexual integral por parte de las niñeces y adolescencias? Hablamos de las corporalidades, de las sexualidades, identidades que se construyen en roles transformadores, protagónicos y rompen con dogmas binarios y basados en la dominación masculina. Hablamos de la expresión y la concreción de los deseos, más allá del malestar en la cultura hegemónica. Sabemos que el arte es una forma de conocimiento y de interpretación de nuestros mundos, que nos perforan en múltiples sentidos. Gabriela Larralde, escritora, investigadora y autora de Diversidad y Género en la Escuela, y Nadia Fink, fundadora de la editorial Chirimbote, que irrumpió con la colección Antiprincesas, son exponentes de esta expresión que está tomando una dimensión profunda y la masificación necesaria en la cultura popular. Bueno, y ya estamos con ellas, con Nadia y con Gabriela. ¿Cómo andan? Bien, qué lindo. Qué lindo hablar de libros y de libros para un público infantil y adolescente con la perspectiva que ustedes le han impuesto en estos años. ¿Cómo fue dejar de lado Caperucita, La Bella Durmiente, ¿no? Pensaba todos esos Hansel y Gretel, ¿no? Los clásicos de la literatura infantil con los cuales hemos crecido, ¿no? Ustedes también por ahí. Sí, totalmente. Yo creo que es literatura que nosotras traemos, pero también es literatura que hay una sociedad que está buscando y pidiendo. Digo, el sistema y el mercado editorial infantil no es ingenuo. Y entonces cuando hay madres, padres, abuelos, tíos que van a una librería y piden un libro y dicen, bueno, pero no un libro de princesas, ¿no? A ver qué otra cosa tenés, ¿no? Hay algo ahí que empieza a moverse, entonces editoriales grandes y medianas y más chicas tienen la posibilidad de golpe de darle lugar a otros autores, autoras, ¿no? A otras temáticas. Creo que es algo de eso de lo que pasó. Digamos, algunas editoriales como la de Nadia vienen laburando hace mucho más tiempo, pero hay otras editoriales grandes como Planeta, que publicó El Bestiario, que de golpe también pudo hacerlo, ¿no? Tuvo la oportunidad de poder hacerlo porque realmente hay un mercado. Ahora vamos a ver qué nos trae Bestiario Secreto de Niñas Malas, que es el último libro de Gabriela Larralde con Miriam Camero Sierra, que lo estuve hojeando y está buenísimo. Pero vos, Nadia, empezaste con las antiprincesas, ¿no? Bien directo, fuiste al grano. Sí. ¿Cómo fue la primera repercusión? ¿Cuántos años tiene la colección? Y tiene, en abril, cumplió 4 años. Al ritmo de Ni Una Menos fue. Claro, es que en junio, en realidad, de 2015, sale Violeta Parra, que es la segunda, y creo que ahí se terminó de entender que era una colección que venía a hablar de antiprincesas, justamente al ritmo de Ni Una Menos y de todo el movimiento de mujeres y disidencias que tomó más que las calles, digamos. ¿Cuáles figuras has ya retratado en esa colección? Y son varias ya, bueno, Frida, Violeta, Juana Zurduy, Alfonsina Storni, Gilda, Clarice Lispector, Susie Shock,
Las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y bueno, ahora se viene María Remedios del Valle, que es como la próxima que está para salir en diciembre. ¿Y te piden específicamente algún personaje? Digo, desde las audiencias, bueno, ocupate o ponele el ojo a tal. Sí, en realidad todo el tiempo hay sugerencias y pedidos, pero a veces lo que es muy importante también, más allá de retratar ciertas figuras, es pensar que es para las infancias. No todas las historias son tan fáciles de contar para infancias. Hay cosas que nos encantan, pero que también son muy truculentes y hay que saber dónde espejar para que las niñas tampoco piensen que las mujeres que se atreven terminan siempre mal. Claro, yo tengo una niña en casa, una hija que ya tiene 14 años, pero bueno, le fui ofreciendo las lecturas de Antiprincesas. Y claro, hay historias, como vos decís, desde la de Frida Kahlo y otras, que tienen mucho dolor encima, ¿no? Mucha tragedia. ¿Cómo contar el desafío, ¿no? de esas historias? Aunque uno dice, bueno, Caperucita Roja se la comía, ¿no? Estaba el lobo ahí al acecho, y tantas otras, Hansel y Gretel, cualquiera de esas tenían... Blancanieves, claro, pero estaban como más, uno decía, había una metáfora, ¿no? Estaban contadas desde otro lugar. ¿Cuál es tu desafío frente a esas historias que son reales, que ya no podés disimularlas? Los hechos son de la historia, ¿no? Sí, es justamente pensar en esas contraposiciones que tiene la vida y la cotidianeidad de las infancias, por ahí que hay días malos, días buenos. No pensar en solo el final feliz cuando se atraviesa un montón de sufrimientos, sino esto que se puede ir siendo de varias maneras, viviendo una vida contradictoria y a la vez con muchos matices, porque Frida no fue todo sufrimiento, sino que también, por decir Frida, ese cuerpo también roto buscaba siempre ponerlo a gozar. Entonces, creo que el goce, el deseo, el hacer, el moverse, el desear, sobre todo ir tras esos lugares, es muy importante para estas niñeces, digamos. Y en Bestiario Secreto de Niñas Malas, que este es tu último libro, ¿no, Sí. Gaby? ¿Qué te propusiste? Bueno, un poco de lo que ustedes venían charlando, pero a nivel muy cotidiano y muy chiquitito. A mí me gusta trabajar la cosa más mínima del interior de la casa, de la ropa, como a mí los problemas que me gustan son los que son casi imperceptibles, ¿no? Y que están en el día a día. Entonces estas son nenas donde a una no le gusta vestirse, le gusta estar siempre desnuda, hay otra que no le gusta ponerse ropa rosa, entonces usa la ropa del hermano. Hay, bueno, distintas. Hay una niña, por ejemplo, que le gusta tirarle la billetera y los documentos a la madre en el inodoro, ¿no? Como... Sí, hay otra que traba celulares, los bloquea y entonces cuando los adultos se los quieren sacar no pueden ellos usarlo, ¿no? Pues hay otra nena que todo el tiempo está diciendo mirame, 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 ¿no? Para cada cosa que hace, y que si lo das vuelta en realidad no es otra cosa muy distinta a la que hacemos los adultos y las adultas subiendo a Instagram, estoy comiendo esto, estoy en tal lugar, ¿no? Hay como una cosa del mirame, acá estoy, ¿no? En cambio cuando viene un chico y que te dice mirame, estoy haciendo la vertical, mirame que estoy, ¿no? Y uno dice, bueno, para un poco, ¿no? Entonces, un poco también juega ahí en ese humor de, bueno, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los niños? ¿Cuán alejado está lo que ellos hacen de lo que nosotros hacemos, ¿no? Un poco alrededor de todo eso y también una diversidad como más amplia que nosotras veíamos con Miriam a través del análisis, que muchos de los libros infantiles tenían los mismos colores de pieles, siempre había como el padre más alto que la madre, siempre los padres con pelo, ¿no? Las madres siempre flacas, las madres siempre en el cuidado de los niños y de las niñas. Entonces, bueno, empezar a mover eso, ¿no? A ver que estamos hablando de diversidad, no solo de diversidad de género, de diversidad sexual, de discapacidades. Hay una niña que está en silla de ruedas. ¿Para qué edad es este libro, más o menos, el rango? Mira, nosotros pensamos que era de 6 a 8 y desde los 2 años y 3 años es el libro favorito de un montón de niñas y de niños, así que la verdad que nos sorprendió y llega hasta los 12, 13, porque muchas de las niñas de esa edad que están dejando de serlo ya, dicen yo era esta, hay algo de esa infancia que recuerdan y que les divierte, porque era esa infancia en donde les decían no hagas esto está mal, esto es portarse mal. O sea, la pregunta de fondo es ¿qué es ser una niña mala? Bien, ¿y cómo han cambiado las configuraciones de las familias en los libros infantiles? ¿No? Porque siempre aparecía clásicamente la familia tradicional, ¿no? Y es que eso creo que viene de la mano de todo lo que se va reflejando en la sociedad y que inevitablemente la literatura debe contemplarlo.
Hoy hablar de una familia clásica como hace un tiempo atrás es anacrónico y hay que ir dando cuenta de eso, porque si no también esto de los estereotipos es lo que estructura esas niñeces y esos pensamientos donde no encuentran reflejo. Así que me parece que, como dice Gaby, desde la diversidad pensarla en todos sus sentidos, desde la sexualidad, los colores de piel, las familias que se conforman, incluso la discapacidad, que es algo que tampoco se trabaja mucho en la infancia, es importante reflejarlo de todas las maneras. Tu último libro, Nadia, para niñes es Frida Zapata y la flor de la muerte, donde abordás justamente el tema de la muerte, que es como un tema bastante tabú en las familias por ahí para hablar con las infancias, ¿no? Sí, que también es muy particular porque después, por otro lado, en la tele bombardean con muerte todo el tiempo, pero es algo que no se aborda desde un lugar más humano, más cercano. Y ese libro, queríamos hacer algo sobre Zapata, pero nos parecía también que en esto era muy difícil contar la vida de Zapata. Hicimos una ficción donde Frida y Zapata se encuentran entre el mundo de los vivos y de los muertos. Hay un símbolo que es la flor de la muerte y hay todo un trabajo con la cultura mexicana de la vida y la muerte mucho más de la mano y mucho más celebrada. Así que justo la semana pasada fue muy particular porque falleció mi abuela y mis sobrinos usaron ese libro para charlar sobre la muerte de su bisabuela, así que también me sorprendió porque es algo que yo no promoví, pero efectivamente hay algo de eso que da vueltas, ¿no? En este libro, Diversidad y Género en la Escuela, de Gabriela Larralde, bueno, lo que hay son sugerencias para llevar esta literatura y abordar distintos temas que se han sumado en la agenda política, pública en los últimos años a la escuela. ¿Se están llevando estos libros a la escuela? Bueno, ese es el gran tema, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral, que tiene que volver a estar en primer lugar, digamos, en la agenda política, porque hoy no lo está y entonces lamentablemente es muy difícil su aplicación. Está, ¿no? Pero poco, ¿no? Exacto. Está pero poco. Digamos, la ley existe, pero su implementación, claro, digamos, hoy no es efectiva en todo el país. Entonces, se suspendieron la compra de libros, ¿no? Las capacitaciones para docentes son muy escasas, no hay supervisación, la ley también necesita algunas actualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, si no hay una decisión política, ¿no?, de financiar esta ley, la verdad es que las dificultades del día a día a los docentes y a las docentes les ganan. Por eso este libro se agotó en 2 meses. Y lo digo porque ahí te das cuenta de la falta, porque no es un libro barato en un momento, digamos, de crisis. Y que se haya agotado en 2 meses y se haya reeditado significa que hay un montón de docentes, hay 1 millón de docentes en el país que están impulsando la Ley de Educación Sexual Integral, intentando hacerla entrar a las escuelas de modo transversal. Y bueno, muchas veces la literatura es una ayuda, ¿no? El arte es una manera. Sin dudas. Y la verdad que lo recomiendo, yo también lo ojeé, lo tengo marcado en casa porque incluso hasta más allá del público docente, para una familia que dice, bueno, literatura o libros para tal edad o para tratar tal tema específico, ahí Gaby hizo una serie de sugerencias muy precisas con amplia diversidad de textos. Muchas gracias a las dos. Se viene fin de año, y a veces, bueno, para la Navidad se buscan regalos, ¿no? Para la familia, los niños y las niñas de las familias, un libro siempre es un excelente regalo. Sabemos que están caros, ¿no? Pero bueno, es una inversión, ¿no? Más que un gasto, es una inversión, y ahí podrán seguirlas tanto a Nadia Fink con toda su prolífera literatura infantil, con sus antiprincesas y otros más, y también a Gaby Larralde con este bestiario secreto de niñas malas que tiene unas ilustraciones además bellísimas, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Seguimos después de la pausa con más Punto Género. No se vayan, ya volvemos. Y en esta sección te vamos presentando a legisladoras y legisladores. Hoy es el turno de la senadora Magdalena Odarda, del Frente Progresista por la provincia de Río Negro. Mi nombre es Magdalena Odarda, pertenezco al bloque progresista, junto con el senador Pino Solanas, conformamos y represento a la provincia de Río Negro. Primero hice militancia gremial, docente,
muchos años y después, bueno, comencé, mi primer cargo público fue ser concejal de Sierra Grande, que es un cargo que me trajo mucha alegría, muchas satisfacciones. Me parece que la voz de la mujer, o cuando las mujeres hablamos, parece que lo que decimos no tiene tanta importancia, entre comillas, como lo que pueden decir los varones. Son luchas o batallas que tenemos que seguir dando, ¿no? Y esa violencia subliminal existe, pero que existe, lamentablemente. El tema género ha sido, bueno, uno de los temas fundamentales. Yo soy coautora del proyecto de paridad de género, ¿no? Nosotros queremos, como es en Río Negro desde el año 2002, la equivalencia absoluta de género. También bueno, he trabajado en la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral. Y ya estamos con Amanda Alma, nuestra cronista parlamentaria. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, muy bien, sí. Bueno, hoy es cerrando. el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia de niñas, niños y adolescentes. Y justamente queríamos presentarles una campaña que lanzó el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires para tomar conciencia de la gravedad de este delito, que se denuncia muy poco. Y cuando se denuncia, la justicia muchas veces no les cree a los niños, a las niñas, a los niñes, ni a sus madres que los acompañan, y la tasa, el índice de condenas es bajísimo. Yo dibujé a mi abuela. Señor, Luli dice que mi gato no es de mi familia. Y si vos pensás que sí, entonces dibujalo. El 80% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de ellos. Si crees que una niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual, no dudes. Denuncia. Abuso sexual, denuncia. Abuso sexual, denuncia. Es muy importante, bueno, creerles a los chicos, a las chicas, y es muy importante tener esa escucha atenta y esa mirada frente a las actitudes, porque a veces, bueno, no es que lo puedan poner en palabras cuando están viviendo una situación de este tipo, y la mayoría de los casos ocurren, como ustedes saben, en el ámbito intrafamiliar. Sí. ¿Desde cuándo es esta fecha? Mira, desde el año 2000 se estableció esta fecha a partir también de las resoluciones internacionales, pero lo más interesante es lo que vos decís, Mariana, en relación a la denuncia, ¿no? En diciembre del año pasado, cuando Telma Fardín públicamente contó y comentó y se puso en conocimiento de toda la sociedad lo que había pasado, el abuso sexual perpetrado por D'Artés, esa fecha, que fue el 12 de diciembre del año pasado, generó un incremento increíble y muy importante también en las denuncias, en el 0800 que veíamos que estaba en pantalla. Hasta noviembre había habido 396 denuncias y del 12 de diciembre hasta terminar el año hubo 710. O sea, como las figuras públicas, como el compromiso social también de escuchar la voz, sobre todo de niños y niñas, o cuando se puede de adultos ya hacer estas denuncias, el impacto que tiene a nivel social es muy importante. Porque a partir de esta situación se va viendo cómo se va incrementando la denuncia y se va incrementando también la posibilidad de la receptividad de estas denuncias, que es otra de las dimensiones importantes. Sí, después un día tenemos que tratar el tema de qué pasa en la justicia, ¿no? Porque la gran demanda de quienes llevan adelante este tema, los familiares o incluso las propias denunciantes o víctimas, lo que señalan es, por un lado, el problema de la prescripción, ¿no? De que la justicia dice, bueno, ya es tarde, llegaste tarde para denunciar y llevar adelante una causa, y por el otro lado, cuando no les creen, ¿no? Bueno, hoy entonces Día Mundial
de la prevención del abuso sexual en la infancia. ¿Tenemos informativo? Tenemos. Dale, lo presentamos, lo vemos. La cantante chilena Mon Laferte denunció la violencia política que se vive en su país en la alfombra roja de los Grammy Latinos. Protestó contra los abusos que están viviendo en Chile en torno a las protestas contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Llegó a la alfombra roja con un abrigo negro grande y un pañuelo verde en el cuello, y en su piel podía leerse la leyenda: en Chile torturan, violan y matan. Se presentó el documental Que sea ley, dirigido por Juan Solanas, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La actriz Muriel Santana encabezó el pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito en la edición número 34. En tanto, el presidente electo, Alberto Fernández, participó de la presentación del libro Somos Belén, de la periodista Ana Correa. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el mandatario electo ratificó su compromiso con la legalización del aborto. En plenario de comisiones, la Cámara de Diputados le dio dictamen favorable al proyecto de ley de talles. Establece un sistema único nominador de identificación de talles de la industria. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado, establece la obligatoriedad de realizar en todo el territorio nacional y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, y se prevé que en la última sesión del año se le dé sanción definitiva. Una suboficial del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe denunció haber sido violada por 2 superiores en la cárcel donde trabaja y amenazada para no denunciar. La Red de Mujeres Policías de la provincia realizó una encuesta y develó que más de la mitad de las efectivas sufrió violencia. Las agentes dejaron al descubierto que más del 60% tienen entre 5 y 15 años de antigüedad, pero solo 2 de cada 10 pudieron acceder a cargos jerárquicos. En la última sesión de la Banca de la Mujer del Senado se reclamó la constitución del Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género que establece la resolución 1418. Es en el marco de la implementación del protocolo para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y de género. Reclaman que se faculte su constitución tal y como se concretó en la Cámara de Diputados. Especialistas en economía y género realizan un seminario para analizar el presupuesto 2020 desde una perspectiva de género. Y para hablar de presupuestos con perspectiva de género, estamos con Valeria Yamila Vega. Ella es socióloga y trabaja en la Secretaría Administrativa en la Unidad de Planificación y Control dentro de la Cámara de Diputados. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste. Ay, qué bueno. Era muy largo. Era largo. No, lo interesante es que empezaron a trabajar acá en la Cámara de Diputados en el presupuesto de la Cámara para empezar a incorporar la perspectiva de género. Sí, así es. A principios de este año se impulsó desde la Secretaría Administrativa empezar a trabajar el presupuesto propio, el presupuesto interno de la Cámara de Diputados con perspectiva de género. Y en eso lo que se resolvió fue hacer un trabajo colaborativo con ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que es una organización con más de 15 años trabajando las conocemos, en ahí a Natalia Gerardi ha venido para muchas trabajar veces, por sí. la equidad de género, y además tienen una línea de trabajo con presupuestos públicos con perspectiva de género. Así que trabajar con ellas era no solamente aportar conocimiento y experiencia, sino darle rigurosidad al trabajo que se hizo. Trabajamos una propuesta de trabajo que tenía que ver, en principio, elaborar un diagnóstico en la Cámara de Diputados para ver cómo estábamos en términos de perspectiva de género, y después trabajar 2 áreas fundamentales, que eran la capacitación para brindar herramientas a las personas trabajadoras de la Cámara que trabajan en la formulación del presupuesto, y a su vez ampliar la convocatoria de capacitación y hacer una sensibilización para tratar de transformar más desde lo que significaría un cambio cultural dentro de la Cámara de Diputados para poder transversalizar la perspectiva de género. ¿Y qué arrojó ese diagnóstico que hicieron? ¿Cómo es la situación de género en la Cámara? El diagnóstico arrojó cosas muy interesantes. O sea, tenemos como una mirada general sobre la Cámara, y después enfocamos en algunos aspectos puntualmente la Secretaría Administrativa, que es el área que tiene la competencia de formular, hacer seguimiento y analizar el presupuesto interno de la Cámara. Lo que encontramos es que en la Cámara de Diputados se reproducen situaciones de división sexual del trabajo que son propias del mercado del trabajo en general. Por ejemplo, en términos de participación femenina, la participación femenina de las mujeres
es menor a la de los varones, tenemos un 41% de trabajadoras dentro de la Cámara, y si miramos al interior de la Secretaría Administrativa, eso se intensifica con una pérdida de representación. Son tan solo el 33% de las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría Administrativa son mujeres. Después otra de las dimensiones que analizamos fue la inserción laboral dentro de las jerarquías, es decir, quiénes ocupan los cargos. ¿Quiénes cobran más, además? ¿Quiénes tienen los cargos jerárquicos? Sí, y quiénes cobran más. Otra cuestión interesante es que también analizamos brecha salarial. Claro. Y encontramos que dentro de la Secretaría Administrativa tenemos una brecha salarial de más del 6% en desventaja para las mujeres. Y si profundizás un poco más el análisis, no solo eso pasa por los cargos jerárquicos, sino que también, por ejemplo, en lo que sería por ahí lo que llamaríamos una base de la pirámide, o sea, en ocupaciones más de técnico-administrativas o operativas, también, y se intensifican las brechas. Tenemos brechas de hasta el 17%, y estamos queriendo analizar por qué ocurre eso, digo que es parte de las recomendaciones, de las cuestiones que vamos a tener, son las que tenemos que avanzar en base a este diagnóstico, y que tiene que ver con que por ahí hay un reconocimiento de determinadas tareas con plus, con extras. Que beneficia más a los varones que a las mujeres. Que beneficia más a los varones que a las mujeres, y esto venía en relación con la representación. Hay áreas en la Cámara, sobre todo en la Secretaría Administrativa, que están netamente masculinizadas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el área donde está automotores, pero no solamente automotores, donde son todos choferes, no hay choferas dentro de la Cámara, sino también, por ejemplo, en el área como informática y sistemas. Y por el contrario, en áreas como, por ejemplo, las áreas más administrativas, como recursos humanos, tenemos al revés, que para ahí que el 70% una sobrerepresentación de mujeres, ¿no? Haciendo esto de los estereotipos de los lugares que ocupan las mujeres dentro del mercado laboral. Y en ese sentido, vos comentabas también hace un ratito nada más que la idea de implementar este tipo de diagnósticos es replicarlo no solamente al interior de la Cámara, sino en distintos áreas de la gestión pública, del Gobierno Nacional, por ejemplo, en ministerios. Esto permitiría generar nuevos mecanismos de inclusión y mejorar las condiciones de trabajo de un gran sector de trabajadores. Sí, nosotros lo que estamos haciendo a partir de este estudio, que para nosotras tiene como muy buenos resultados, sobre todo en todas las medidas que podríamos llegar a implementar, que después puedo contar algunas, es que estamos difundiéndolo porque es una experiencia factible de replicar en cualquier organismo. Para los organismos públicos que están queriendo empezar a trabajar con estas cuestiones, me parece es fundamental, primero que se miren hacia adentro, que se den como esta mirada respecto a la perspectiva de género y ver después en qué cuestiones hay que avanzar. Y vinculado con lo del presupuesto tiene que ver con esto, ¿no? Como dar como una mirada integral. Cuando llegás a la definición de programas, actividades que tenés dentro del presupuesto, es porque anteriormente tuviste que haber definido con una perspectiva de género. ¿Y se está aplicando la ley Micaela al interior? Sabíamos que empezaron las capacitaciones. ¿Y qué presupuesto va a tener? Sí, se está implementando la ley Micaela. Hoy por hoy el presupuesto de la Cámara no estaba desagregado a ese nivel, o sea, no podíamos tener esa mirada, no solamente que no había incorporado la perspectiva de género, sino que al día de hoy tampoco podíamos decir cuánto de las partidas presupuestarias iban enfocadas a perspectiva de género. Es algo que lo que sí se quiere trabajar en el presupuesto 2020, en el análisis posterior que se va a hacer. No se pudo definir a priori, pero sí se va a poder hacer un análisis a posterior de cuál es el gasto que estuvo destinado a determinados proyectos, programas y operaciones dentro de la Cámara que incorporan perspectiva de género. Y en ese sentido vos decías que había habido algunas reflexiones, se habían sacado algunas conclusiones con respecto a qué se podía implementar. ¿Cuáles son esas medidas que se van a incorporar ahora? Bueno, las medidas son muchas y en distintos campos. O sea, por ejemplo, hay distintos como ejes de trabajo en cuanto a, por ejemplo, a lo que son los planes, la planificación, que en nuestro caso trabajamos con un plan estratégico y planes operativos, transversalizar la perspectiva de género ahí, poner un eje puntual de perspectiva de género. Después hay muchas medidas que tienen que ver con la gestión de los recursos humanos, o sea, medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, políticas de diversidad, que también estuvimos conversando, que me parece que es un aspecto muy importante. Hoy en la Cámara no sabemos cuántas de las personas trabajadoras de la Cámara pertenecen a disidencias sexuales, o sea, no podemos identificar a poblaciones trans, travestis, no binarias, que creo que es un desafío importante. Es un desafío no solo de nuestro propio presupuesto, sino que es un desafío que están planteando dentro del Ejecutivo Nacional con el análisis que ya hicieron sobre el presupuesto del 2019 y lo que están empezando a ver que se hizo para el 2020. Creo que eso es fundamental. El otro día conocí un estudio
que hicieron una organización 100% diversidad, donde van puntualmente a mirar dentro del presupuesto, bueno, cuál fue el gasto que estuvo destinado a alguna política puntual, por ejemplo, algún programa que tiene la Secretaría de Trabajo para esa población, que en la práctica lo que ocurre que es lo menos, y además porque es verdad que todavía estamos hablando mucho de la perspectiva de género y pensamos como las diferencias entre varones y mujeres y no hemos incorporado esa mirada. Creo que dentro de la Cámara es algo que se quiere hacer, no solamente para analizar el presupuesto, sino de esto que decía, digo, hay acciones que son de inmediato aplicación, como son las medidas de acción afirmativa, que no solamente puede ser querer que áreas más masculinizadas empiecen a incorporar mujeres, sino, por ejemplo, que en los registros o dentro de los legajos de las personas trabajadoras de la Cámara podamos incorporar, si hay personas que quieren visibilizar cuál es su identidad de género, que es distinta a la de ser varón y mujer. Sí, bueno, si ellas lo quieren, ¿no? Si ellas lo quieren, por supuesto. Muchas gracias por traernos tanta información. De nada. Gracias, Aman. Nos vemos la próxima. Nos encontramos el próximo martes. Hasta la próxima. Chau.